Bienvenidos, buscadores de respuestas ocultas. Si estás aquí es porque sabes que hay fuerzas invisibles en el corazón humano que rara vez se confiesan, pero que dejan huellas más claras de lo que imaginas. Antes de sumergirnos en este viaje de señales silenciosas y verdades ocultas, recuerda apoyar este canal con un like y suscribirte, no solo porque nos ayuda a crecer, sino porque cada noche compartimos contigo historias que despiertan el alma y tranquilizan la mente. Ahora bien, ¿alguna vez has sentido que alguien piensa en ti sin que lo diga? La psicología oscura estudia precisamente esas grietas en la conducta humana, lo que callamos, lo que ocultamos y lo que traiciona nuestras emociones más reprimidas. Jordan Peterson suele decir que lo no dicho envenena el alma, y esto aplica también a los vínculos. Cuando alguien te extraña, aunque no lo confiese, el cuerpo, la mirada y las pequeñas acciones empiezan a hablar por él. Permíteme llevarte a una historia. Hace algunos años, en un pequeño pueblo europeo, un psicólogo observaba a diario a sus vecinos desde la ventana de su consulta. Uno de ellos, un anciano viudo, siempre se sentaba en el mismo banco de la plaza. Nunca hablaba demasiado, pero sus gestos lo delataban. Cuando pasaba por allí una mujer de cabello plateado, sus manos temblaban ligeramente, sus pies se movían de manera nerviosa y sus ojos seguían su silueta hasta perderse entre las calles. Jamás le dijo que la extrañaba, pero el lenguaje silencioso de su cuerpo era imposible de ocultar. Aquí surge la primera señal silenciosa de que alguien te extraña: los cambios involuntarios en el comportamiento. La ciencia lo explica a través de las llamadas microexpresiones y los gestos automáticos. Paul Ekman, un famoso psicólogo, demostró que las emociones reprimidas aparecen en el rostro en fracciones de segundo, incluso cuando tratamos de esconderlas. Esa rigidez en la sonrisa, esa mirada que se sostiene un poco más de lo normal, son rastros de un deseo de cercanía no expresado. La psicología oscura nos enseña que estos detalles no son simples curiosidades, son ventanas al inconsciente. Cuando alguien te extraña en secreto, la mente no consigue mantener la máscara intacta. Por eso, en medio de una conversación banal, puedes notar un parpadeo acelerado, una respiración contenida o un intento desesperado de llenar el silencio con palabras innecesarias. No es casualidad, es el subconsciente luchando por revelarse. Piensa en los antiguos relatos bíblicos. Pedro, tras negar a Jesús, no pudo sostener la mirada cuando el gallo cantó. No hacía falta que confesara en voz alta su arrepentimiento. Su rostro, su incapacidad para sostener el contacto visual, revelaban un peso interno más fuerte que cualquier discurso. De la misma forma, quien te extraña en secreto deja escapar señales que, si sabes leerlas, te muestran verdades que nunca escucharás de su boca. Y es aquí donde comienza nuestro viaje, descifrando esas huellas ocultas que hablan más que 1000 palabras. Hay una segunda señal silenciosa que pocas personas saben identificar, y sin embargo, es una de las más poderosas: la presencia en la ausencia. Cuando alguien te extraña en secreto, comienza a aparecer en tu vida de formas indirectas, como si un hilo invisible lo empujara hacia ti. La psicología oscura lo explica a través del fenómeno de la proximidad intencional, ese deseo inconsciente de estar cerca sin admitirlo. Imagina a una mujer que terminó una relación hace meses. No envía mensajes, no hace llamadas, pero de pronto aparece en los mismos lugares que tú frecuentas: la cafetería del centro, la librería que visitabas cada viernes, incluso un parque al que jamás solía ir. No lo hace de manera abierta, porque su orgullo o su miedo se lo impiden, pero el anhelo actúa como una brújula interna que orienta sus pasos hacia tu mundo. Jordan Peterson señala que los seres humanos estamos condenados a repetir aquello que nos marcó emocionalmente, hasta que lo enfrentamos. Por eso, cuando alguien no supera tu ausencia, su inconsciente lo empuja a recrear escenarios donde puedas sentir de nuevo tu presencia, aunque sea desde la distancia. No es casualidad, es un patrón psicológico profundo.
La historia de Ulises en la Odisea es un reflejo antiguo de esto. Penélope, su esposa, no podía verlo ni saber si seguía con vida, pero tejía y destejía cada noche el mismo tapiz. Era su manera de mantenerlo presente, de asegurarse de que su ausencia no borrara su esencia. Eso mismo ocurre hoy, aunque con otros símbolos. Alguien puede dejar de escribirte, pero empieza a escuchar las canciones que compartían, a leer los libros que le recomendaste, o a rondar por lugares donde sabe que podrías aparecer. La psicología oscura nos advierte que este patrón tiene un doble filo. Puede ser un gesto de ternura, pero también una forma de manipulación pasiva. Quien extraña demasiado, a veces prefiere no confesarlo y en cambio invade tus espacios de manera silenciosa, con la esperanza de que seas tú quien rompa el hielo. Esa cercanía disfrazada de casualidad es en realidad un grito silencioso del alma. El segundo signo entonces no está en lo que la persona te dice, sino en la forma en que su mundo parece orbitar alrededor del tuyo, aunque intente ocultarlo. Hay una tercera señal silenciosa, mucho más inquietante: los deslices verbales. En psicología oscura se conocen como lapsus linguae, pequeños errores en el lenguaje que revelan deseos ocultos. Cuando alguien te extraña en secreto, tu nombre aparece en su boca en momentos insospechados, o incluso confunde a otras personas contigo. Imagina a un colega en una reunión de trabajo. Hablan de proyectos, de cifras, de planes, y de pronto pronuncia tu nombre sin razón aparente. Se disculpa, sonríe, intenta restarle importancia, pero el inconsciente ya lo ha traicionado. Freud sostenía que estos lapsus no son accidentes, sino ventanas por donde se escapan los pensamientos reprimidos. En la vida cotidiana esto sucede más de lo que creemos. Una mujer puede llamar a su actual pareja por el nombre de aquel hombre que aún ronda en su mente. Un amigo puede mencionar a alguien por error cuando la conversación ni siquiera iba en esa dirección. Esas fugas verbales son confesiones disfrazadas, y para quien sabe leerlas, son pruebas contundentes de un recuerdo persistente. Las antiguas tragedias griegas advertían que la lengua revela lo que el corazón intenta ocultar. Y hoy la neurociencia lo confirma. Las zonas cerebrales que procesan la memoria emocional se activan incluso cuando intentamos controlar lo que decimos. Así, cuando alguien te extraña en secreto, por más que se esfuerce en callarlo, el lenguaje se convierte en su delator más fiel. La psicología oscura nos recuerda que en esos momentos no escuchamos solo palabras, sino ecos del deseo reprimido. Y quien presta atención puede descubrir en una frase rota o en un nombre mal pronunciado la verdad que nadie se atreve a declarar. La cuarta señal silenciosa es quizás una de las más sutiles y perturbadoras: la vigilancia discreta. Cuando alguien te extraña en secreto, empieza a observar tu vida desde la sombra, no de manera obsesiva, sino como un reflejo de su propio anhelo reprimido. La psicología oscura explica esto como un mecanismo de control emocional indirecto. Aunque no pueda acercarse, busca conocer cada movimiento tuyo para mantener viva la conexión invisible. Piensa en los antiguos espías o los mensajeros secretos de la Edad Media, que recopilaban información de manera silenciosa, sin ser vistos. No lo hacían por malicia, sino por la necesidad de saber. En el mundo moderno, este impulso se manifiesta de manera más sutil. Alguien puede revisar tus redes sociales, recordar conversaciones pasadas o preguntarle indirectamente a terceros sobre ti, todo sin confesar su verdadera motivación. Jordan Peterson habla de cómo la mente humana busca orden incluso en la ausencia. Quien te extraña en secreto crea patrones para sentirse cerca de ti, aunque solo sea desde la distancia. No se trata de manipulación consciente siempre, sino de un instinto que empuja al ser humano a permanecer conectado con aquello que considera valioso. Un ejemplo de la literatura clásica lo encontramos en El Gran Gatsby. Gatsby observa a Daisy desde lejos, construyendo su vida alrededor de la presencia que no puede tocar. No le habla,
No actúa directamente, pero cada gesto suyo está moldeado por la obsesión silenciosa de su corazón. Así, la vigilancia discreta no es invasión, sino una señal profunda de que alguien aún te siente cerca, incluso cuando el mundo dice lo contrario. Y así, entre miradas que no se cruzan y pasos que parecen casuales, el inconsciente empieza a dejar rastros que solo los atentos pueden descifrar. La quinta señal silenciosa se esconde en las emociones proyectadas. Cuando alguien te extraña en secreto, no siempre te lo dirá directamente, pero su estado de ánimo empieza a reflejar tu ausencia. La psicología oscura describe esto como proyección emocional inconsciente. La persona transfiere su deseo reprimido a su comportamiento diario, a su manera de reaccionar ante el mundo, y a veces incluso a ti, sin que lo notes de inmediato. Imagina a un amigo que solía ser constante en tu vida. De pronto, su alegría se vuelve errática, sus silencios más prolongados y sus gestos de afecto aparecen en momentos inesperados. No es casualidad. Su mente intenta equilibrar la frustración de no poder expresar su nostalgia abiertamente y la proyecta en detalles sutiles. La ciencia lo respalda. Estudios en neurociencia emocional muestran que las emociones no expresadas se filtran en microgestos, tono de voz y patrones de conducta, dejando señales que solo los observadores atentos perciben. Un ejemplo clásico de esto lo encontramos en la Biblia. Jacob, durante años separado de su amada Raquel, experimentaba una mezcla de ansiedad, tristeza y esperanza que influía en todas sus decisiones y acciones. Aunque no podía hablar de su anhelo abiertamente, su comportamiento revelaba su profunda conexión emocional y su deseo oculto. En la vida cotidiana, estas proyecciones pueden ser casi imperceptibles. Un mensaje inesperado que parece casual, una llamada que solo quería saludar, o incluso un gesto de preocupación desproporcionado ante algo trivial. Todo es una forma silenciosa de decir te pienso, sin pronunciar esas palabras. La psicología oscura nos enseña a leer estas proyecciones como señales de un apego emocional que persiste incluso cuando no hay contacto físico ni verbal. Así, la ausencia de palabras no significa ausencia de sentimiento. Al contrario, a veces el alma grita más fuerte en silencio que en palabras. La sexta señal silenciosa es quizás la más insidiosa y a la vez reveladora: los gestos intencionalmente casuales. Cuando alguien te extraña en secreto, comienza a dejar su presencia en tu vida de maneras sutiles, aparentemente fortuitas, pero calculadas. La psicología oscura identifica esto como influencia indirecta, un intento de mantener tu atención, de recordarte que existe, sin exponerse al rechazo o a la vulnerabilidad de confesar sus sentimientos. Imagínate a una persona que sin escribirte directamente, comparte en sus redes sociales una canción que sabes que te gusta, o publica un libro que mencionaste una vez. O quizá aparece en eventos que considera que frecuentas, siempre con una excusa inocente. Cada acción, por mínima que parezca, es un eco de su deseo de acercamiento. Jordan Peterson lo describiría como una lucha entre el impulso de conexión y la necesidad de protegerse de la confrontación directa. Un ejemplo de la vida real se encuentra en los diarios de escritores victorianos. Muchos documentaban cómo observaban discretamente a sus seres queridos, dejando cartas o regalos en lugares donde sabían que serían encontrados, sin jamás enfrentarlos directamente. Esa combinación de discreción y estrategia es un mecanismo inconsciente que revela afecto profundo, incluso cuando la persona no puede expresarlo verbalmente. La psicología oscura nos enseña que estos gestos son poderosos porque despiertan curiosidad y atención, manipulando la percepción del otro sin necesidad de confrontación abierta. En el terreno emocional, se convierten en un puente invisible que conecta los mundos internos de dos personas, aunque nadie pronuncie una palabra sobre lo que realmente sienten. Así, la presencia que parece casual es en realidad un mapa de deseo oculto, un hilo invisible que nos guía hacia la verdad emocional que alguien se niega a decir.
Y mientras este hilo sigue trazándose, nos acercamos al clímax de nuestra historia. Las emociones reprimidas están a punto de revelarse de maneras que solo la mente entrenada puede interpretar. Finalmente llegamos a la séptima señal silenciosa: los recuerdos compartidos convertidos en rituales invisibles. Cuando alguien te extraña en secreto, comienza a recrear fragmentos de momentos vividos contigo, como si al hacerlo pudieras sostener tu presencia en su mundo interior. La psicología oscura lo describe como anclaje emocional inconsciente, un intento de preservar la conexión afectiva sin arriesgar la exposición directa. Imagina a alguien que repite canciones que escucharon juntos, que toma rutas que alguna vez caminaron contigo, o que conserva objetos que le recuerdan a ti. No es nostalgia simple, es una estrategia inconsciente de la mente para mantener viva la conexión con aquello que se extraña y teme perder. Jordan Peterson lo explicaría como un reflejo de la lucha interna entre el apego y la autonomía. El deseo profundo de cercanía que permanece incluso cuando no se expresa. En las grandes historias de la humanidad encontramos ecos de esta señal. Romeo y Julieta, separados por circunstancias y familias en conflicto, recurren a cartas, miradas y gestos mínimos que sostienen su vínculo más allá de la distancia y el peligro. La mente humana, incluso en el silencio, encuentra formas de mantener el contacto con lo que ama. Así, al mirar a nuestro alrededor, al observar las microexpresiones, las casualidades calculadas, los gestos indirectos y los recuerdos que se repiten como rituales invisibles, podemos aprender a descifrar lo que alguien siente en secreto. La psicología oscura nos enseña que no siempre necesitamos palabras para percibir un corazón que nos extraña. El lenguaje silencioso del alma habla con claridad para quien sabe escuchar. Si has logrado sentir cada gesto, cada mirada y cada silencio de esta historia, te invito a llevar esa atención al siguiente nivel. Suscríbete al canal y activa la campana. Deja tu like y acompáñanos en este viaje donde exploramos lo invisible, lo que el corazón calla y la mente no olvida. Porque aquí, cada historia es un espejo del alma y cada silencio tiene un mensaje que merece ser escuchado.